Hola jóvenes, buen día o buenas tardes según sea la hora que sigan viendo este video. Soy el docente José David Regalado Barrera y seguiré trabajando contigo en la práctica número 7 parte B, la cual vamos a denominar medidas antropométricas y presión arterial. Para ello es importante conocer el objetivo general de la práctica, la cual es de que conozca y aplique las técnicas adecuadas para realizar un perfil antropométrico parcial de una persona. ¿Qué necesitamos conocer en este apartado? Pues primeramente identificar o definir qué es antropometría. Para ello, pues la palabra antropometría proviene de dos palabras griegas, una que es antropos, que quiere decir hombre, y la otra es metría o métricos, que quiere decir medida. Para ello, pues podemos definir como antropometría al estudio cuantitativo de las características físicas del hombre a diferentes edades y estado de nutrición. La antropometría la han dividido en antropometría estática o estructural y antropometría dinámica o funcional. ¿Qué es la antropometría estática o estructural? Bueno, es aquella cuyo objeto es la medición de dimensiones estáticas. ¿Qué quiere decir ello? Bueno, pues es aquellas que se toman con el cuerpo en una posición que nosotros vamos a llamar posición fija y determinada. Sin embargo, el hombre se encuentra normalmente en movimiento y de ahí que se haya desarrollado un segundo tipo de antropometría, la cual vamos a llamar dinámica o funcional, cuyo fin es medir las dimensiones dinámicas, que son aquellas medidas realizadas a partir del movimiento asociado a ciertas actividades. Nosotros el día de hoy vamos a hacer un conjunto de medidas de referencia que tenemos en cuenta a la hora de hacer un análisis corporal. Entre ellos pueden ser perímetros y pliegues, está el índice corporal, la altura, la talla, el índice de masa corporal con siglas IMC, el CC, que significa circunferencia de la cintura y circunferencia de la cadera. Y con esas dos circunferencias podemos obtener el índice cintura-cadera. También podemos determinar la composición hidráulica, o más bien conocida como agua corporal total, y el metabolismo basal, correspondiente a la antropometría estática o estructural. Necesitamos conocer, pues, dónde hacer este registro. Ahí en el desarrollo de nuestra práctica, pues, viene un apartado donde es importante recolectar algunos datos de algún alumno, de algún compañero o en este caso, pues, de algún familiar o algún conocido. Entre ellos, pues, está el nombre, la fecha del nacimiento, el género, la edad, el peso, estatura, circunferencia de la cintura, circunferencia de la cadera, el índice de masa corporal realizando un cálculo específico, el índice cintura-cadera también realizando un cálculo específico y la determinación de la presión arterial. Para ello, pues es importante conocer cómo vamos a obtener el peso del cuerpo. Hay distintas definiciones de peso de un cuerpo. Voy a agarrar la segunda, pues es la cual un cuerpo actúa sobre un punto de apoyo, originando o originado por la aceleración de la gravedad cuando actúa sobre él la masa de este cuerpo. Cuando nosotros determinamos la masa de lo que es un cuerpo o de una persona, pues vamos a utilizar un instrumento llamado una báscula. La unidad de medida utilizaremos el kilogramo y va a haber ciertas determinaciones, ¿sí? Entre ellas, pues la persona debe estar en una posición erecta sin calzado, solicitarle que se quite el calzado y en algunas literaturas o en algunas estándares internacionales nos refieren que hasta se quite las calcetas o calcetines. También debemos tener en cuenta de que los miembros superiores deben estar a ambos lados del cuerpo.
Las palmas de las manos y los dedos deben de estar rectos y extendidos hacia abajo, descansando sobre lo que son los muslos. Asimismo, la mirada debe ser hacia el frente. Debe estar en una posición de bipedestación, es decir, en los dos pies, y el peso debe de estar distribuido en estos dos pies. Esta es la determinación que se tomará en consideración en todas las medidas que nosotros realizaremos. Esto es lo que debemos de considerar. Ahora, vamos a tener también la estatura. ¿Qué contemplamos en la estatura? Bueno, pues es la distancia vertical desde la horizontal, es decir, desde la superficie de sustentación hasta el vértex o la parte superior más prominente de la cabeza, la distancia vertical. ¿Qué instrumento vamos a utilizar? Pues una cinta métrica. Las unidades las tomaremos en centímetros y la determinación son las mismas recomendaciones. Podemos identificar también o medir la circunferencia de la cintura, también conocida como cc. Definición, pues es la máxima circunferencia que se va a tomar entre la línea horizontal en punto medio entre la última costilla y la cresta ilíaca, el punto medio. Algunas literaturas nos mencionan que debemos de tomar como base las crestas ilíacas y 3 centímetros hacia arriba o 3 dedos hacia arriba, ahí me va a determinar lo que es la cintura. ¿Qué instrumento vamos a utilizar? Cinta métrica y sus unidades seguirán siendo en centímetros. La determinación son las mismas recomendaciones. Debemos de tomar en consideración aquí ciertos indicadores de lo que es la circunferencia de la cintura. Es límite o rangos de referencia o valores de referencia para hombres y para mujeres. ¿Qué me va a indicar ello? Bueno, que no sobrepasemos un valor de 94 centímetros para hombre y 80 centímetros para mujeres, ya que si sobrepasamos esta circunferencia, pues estamos en un riesgo de complicaciones metabólicas y podemos desarrollar ciertas enfermedades cardiovasculares, como puede ser el caso de coronopatías o dislipidemias, llamadas, por mencionar alguna, ateroesclerosis. También vamos a hacer la determinación de la circunferencia de la cadera. Bueno, pues es la línea horizontal a nivel de la máxima protuberancia posterior de los glúteos. Es decir, si yo ya determiné crestas ilíacas, ya identifiqué crestas ilíacas, ahora 3 centímetros hacia abajo de estas crestas o 3 dedos hacia abajo. Esa va a ser la circunferencia de la cadera. ¿Qué voy a utilizar? Cinta métrica, unidades en centímetros y la determinación van a ser las mismas indicaciones desde que se tomó la parte del peso. Ahora, voy a conjuntar, voy a realizar algunos cálculos. Uno de ellos, pues, es el índice de masa corporal con siglas IMC, también llamado índice de Quetelet. ¿Qué es el índice de masa corporal? Pues sirve para medir la relación entre el peso y la talla. Entonces, el índice de masa corporal lo vamos a obtener dividiendo el peso en unidades de kilogramo entre la altura al cuadrado, pero la altura debe estar en unidades de metros. ¿Para qué lo vamos a obtener? Pues nos va a permitir identificar el grado de obesidad o sobrepeso que puede tener un individuo. Peso normal. El índice de masa corporal, si está entre 18.5 y 24.9, estamos hablando de un peso normal. Sin embargo, si estoy por debajo de este rango,
estaré yo en un bajo peso o también llamado desnutrición. Sin embargo, si yo aumento este rango, si va en aumento, pues estaré en un ambiente de sobrepeso u obesidad tipo 1, tipo 2 o tipo 3. ¿Según quién? Pues según la clasificación que nos puede mostrar o nos da la OMS. Asimismo, podemos determinar el índice cintura-cadera con sus siglas ICC. Bueno, debemos de considerar la relación que existe entre la circunferencia de lo que es la cintura y la circunferencia de lo que es la cadera. ¿Qué nos va a permitir? ¿Qué resultado nos va a arrojar si hay riesgo de generar cardiopatías? Y en segunda instancia nos determina pues la cantidad de grasa abdominal. Para ello, pues utilizaremos la siguiente fórmula. Índice cintura-cadera va a ser igual a la circunferencia de la cintura en centímetros entre la circunferencia de la cadera en centímetros. Va a haber rangos de referencia para mujer y para hombre. En el caso de los varones, de 0.78 a 0.94 se considera normal. Si sobrepasa este índice de cintura-cadera o este rango, pues ya estamos hablando de que posee un riesgo de detonar o generar cardiopatías. ¿Qué va a pasar en el caso de las mujeres? Su rango de 0.71 a 0.85 son valores normales. Si sobrepasan este valor limítrofe superior, pues estamos hablando de que tienen mayor riesgo de detonar enfermedades cardíacas o hay un mayor aumento de grasa abdominal, un mayor acúmulo. De ahí podemos decir que podemos clasificar este índice cintura-cadera en forma de obesidad ginecoide o en forma de pera o obesidad en forma androide o de manzana, ¿sí? Entonces, si sobrepasamos estos límites, pues estamos hablando de un grado de obesidad ginecoide tipo pera u obesidad androide tipo manzana. Podemos también determinar el agua corporal total, tomando como base lo que es la talla y tomando como base lo que es el peso, siguiendo la fórmula para hombres o en el caso de mujeres, la fórmula que nos muestra Hume Weyers. Él nos demuestra que realizando esta operación, ¿sí? Considerando ciertos valores estandarizados y multiplicando por la talla y multiplicando por el peso, podemos determinar para hombres el agua corporal total. Nosotros lo vamos a conocer como el porcentaje de agua corporal total y es una medida importante para nuestra salud en general. Debemos de tener un rango de un 50, un 60 o 70% de agua corporal. Entonces aquí nos van a determinar en qué porcentaje andamos de agua. Por último, pues se va a hacer la determinación de lo que es la presión arterial. ¿Qué es la presión arterial? Pues es una fuerza que la sangre ejerce contra las paredes arteriales. Cuando se mide la presión arterial, se obtienen dos resultados numéricos. El primer número es llamado presión arterial sistólica y es la presión causada cuando el corazón se contrae y empuja la sangre hacia afuera. El segundo número lo vamos a llamar presión arterial diastólica, que es la presión que ocurre cuando el corazón se relaja y se vuelve a llenar de sangre. La Asociación Americana del Corazón nos da distintos grados de lo que es la presión arterial. Tomando como base, vamos a tomar aquí lo normal, que me dice para presión sistólica, las unidades milímetros de mercurio y diastólica también milímetros de mercurio, consideraremos sistólica de 80 a 120 y lo que es diastólica de 60 a 80, considerando como normal de 120 a 80. Pero ¿qué pasa si comienza a ser menor estos valores? Pues caemos en una hipotensión.
menor a 80 para sistólica y menor a 60 para diastólica. Pero ¿qué pasa si aumenta? De 120 a 139 para sistólica y diastólica de 80 a 89, pues estamos en una prehipertensión. Y conforme vaya aumentando esta presión arterial, pues caeremos en una hipertensión grado 1, grado 2 o hasta caer en una crisis hipertensiva. Tomando como base, y nosotros debemos de considerar que los dos valores que nosotros nos reporten o los dos valores que nos brinden a nosotros, pues no deben de sobrepasar, no deben de sobrepasar estos valores normales, que esté por arriba de 140 y que esté por arriba de 90, ¿sí? Debemos de considerar ello, que esté dentro del rango 80-120 para sistólica y para diastólica entre 60 a 80. Te invito a que veamos el siguiente video, que es en el desarrollo de la práctica, donde mediremos lo que es el peso, la talla, circunferencia de la cintura, circunferencia de la cadera y realizaremos la determinación de la presión arterial. Vamos para allá. Hola jóvenes, el día de hoy trabajaremos la práctica 7A o 7B, según lo hayas distribuido ahí en tu manual. La práctica se denomina medidas antropométricas. Conocer medidas antropométricas es una gran gama. Nosotros vamos a hacer medidas antropométricas parciales. Entre ellos, pues tenemos aquí a un paciente en el cual pues necesitamos hacer un pequeño cuestionario para ir llenando y conocer específicamente a este paciente. Primero de ellos nos situaremos pues en la página número 66 y comenzaremos el llenado de lo que es este cuestionario. Tú lo puedes realizar en casa con cualquier familiar, cualquier conocido, amigo o hasta tu novio. Buen día, ¿cuál es su nombre? Francisco Zúñiga. Francisco Zúñiga, muy bien. Fecha de nacimiento. 26 de junio del 2001. Género, vamos a considerar en algún caso, si estamos trabajando con un género femenino o un género masculino. ¿Por qué? Las medidas que nosotros realicemos están estandarizadas exclusivamente para aspectos o mediciones femeninas o mediciones masculinas. Pueden entrar en un rango. Entonces, aquí caracterizaremos lo que es el género para las mediciones que están estandarizadas. Para ello, vamos a considerar lo que es el peso y lo que es la talla, ¿sí? Estos son los primeros parámetros que nos piden en las medidas antropométricas. Para ello, pues vamos a solicitar a que el paciente se coloque en nuestra balanza. Una característica que se comete principalmente como error es que se pesa con los zapatos. Hay que solicitar que se quite estos zapatos y hasta los calcetines. Por sepsis, el día de hoy, no vamos a solicitar que se quite los calcetines, pero se solicita según los estándares que se realizan en medidas antropométricas internacionales. Vamos a solicitar que suba a lo que es nuestra balanza hacia el frente con las manos hacia un lado. Su mirada a 90 grados, ni muy arriba ni muy abajo. ¿Sí? Con la ayuda de nuestra balanza, pues vamos a medir con estas pesas que se tienen para conocer nosotros el peso de esta persona. Vamos a tener un peso de
62 kilogramos. Para ello vamos a solicitar, hay balanzas que automáticamente ya tienen lo que es la cinta métrica para medir la talla. Hay ocasiones en que hay que determinar al paciente que se pase a otro sitio. Aquí vamos a solicitar que se haga un poquito hacia adelante para nosotros levantar lo que es la vara para medir la talla. De igual manera, solicitar que regrese un paso atrás, ¿sí? Y que lo que son los talones estén a una abertura específica, es decir, pies juntos, pero los talones que tengan una abertura en forma de V. Entonces, una abertura en forma de V, ¿listo? Y vamos a medir lo que es la talla, sin que la barra apriete o suprima lo que es la cabeza o el cabello. Hasta donde llegue, ¿sí? Hasta ahí hay un choque, entonces eso debe hacer la medición de la talla. Solicitamos a que baje nuestro paciente y se coloque lo que es el calzado. Y vamos a tener una medida de talla de 172 centímetros. Hay ocasiones en que nos dan la medición en metros. Vamos a considerar, según la introducción de la práctica, en unidades de centímetros, porque de ahí proviene el índice de masa corporal, dependiendo el peso y dependiendo la talla. Otra de las siguientes mediciones que hay que medir, en la literatura nos mencionan periferia de lo que es la cintura o circunferencia de la cintura. Vamos a solicitar. Para ello, pues es importante que descubramos lo que es ciertas extremidades, ¿sí? O la parte de lo que es el abdomen, o yo puedo palpar las crestas ilíacas. Al palpar yo las crestas ilíacas, 3 dedos hacia arriba o 4 centímetros hacia arriba de las crestas ilíacas, ahí va a estar lo que es la cintura, ¿sí? En ocasiones se le solicita al paciente que las extremidades superiores las cruce, ¿sí? Que las cruce y que realice un proceso de inhalación y un proceso de exhalación, ¿sí? Porque cuando me van a medir la cintura, ¿qué es lo que hago? Para tener la mejor circunferencia de la cintura y hacer un falso positivo. Entonces, aquí solicitaremos que haga la inhalación y haga una exhalación. En el proceso de exhalación yo voy a medir ahí la circunferencia de la cintura. Recapitulando un poco, crestas ilíacas, aquí tengo mis crestas ilíacas, 3 dedos hacia arriba, ¿sí? Y ahí voy a comenzar a medir lo que es la cintura. Solicitar al paciente inhale, exhala. Esa medición es la que yo voy a tener y se hace por triplicado. Si hubiera algún error, es la que me va a determinar, ¿sí? La primera medición yo la vamos a tener en 81 centímetros. La primera medición, esa puede ser la verdadera. Se solicita que se haga por triplicado para obtener un promedio. Vamos a hacerla, pero ahora del otro lado. Crestas ilíacas, 3 dedos hacia arriba, y solicitar al paciente que realice el proceso de inhalación y un proceso de exhalación. Crestas ilíacas, 3 dedos arriba, y solicitar que realice este proceso. Inhale, exhala. En ese momento, ahí es donde voy a medir. ¿Qué valor me dio? 81 centímetros. Voy a corroborar en una tercera vez. Las reglas internacionales nos lo solicitan. Nosotros con una simple medición podemos determinar la cintura. Vamos a hacerla una tercera ocasión. Crestas ilíacas, 3 dedos arriba, ¿sí? Y voy a irme ahora hacia el otro lado. Y solicitarle de nuevo que haga un proceso de inhalación
y un proceso de exhalación. Inhale, exhale. Ahí, si hay una modificación me lo va a determinar, lo que es la cinta métrica, y me da un valor de 81 centímetros. Si tú haces el llenado del apartado de lo que es la periferia de la cintura, pues te pedirá 3 mediciones y sacar un promedio, 81, 81, 81, el promedio pues es de 81. Ahora, me solicitan que haga la determinación de la periferia o circunferencia de la cadera. Primeramente, la posición lo vamos a cambiar ahora, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno de los principales errores es que la cinta métrica queda por debajo de los glúteos y ahí no nos va a medir la cadera, ¿sí? ¿Qué necesitamos conocer? Crestas ilíacas, ya las ubico. Para la cintura eran 3 dedos hacia arriba, para la cadera 3 dedos hacia abajo. Y ahí voy a comenzar a medir lo que es la circunferencia de la cadera. 3 dedos, comienzo y debo de verificar que la parte de la cinta métrica no se me vaya por debajo del glúteo, sino que abarque 1/3 de lo que es el glúteo, ¿sí? Lo que debemos de cuidar. ¿Sí? Vuelvo a corroborar, 3 dedos por debajo de crestas ilíacas. ¿Sí? Voy a girar un poco y que la cinta métrica no esté ni por abajo, sino que ubique 1/3 de lo que es el glúteo. Consideraremos una medida de la periferia de la cadera o la periferia de la cintura la circunferencia de la cadera o periferia de la cadera de 90 centímetros. ¿Qué puedo yo obtener con este valor? Circunferencia, cadera, pues un índice. Ese índice se denomina índice circunferencia cadera y me va a determinar el grado también de obesidad, al igual como lo hace el índice de masa corporal. Únicamente el índice de masa corporal me determina el grado de obesidad, ¿sí? Si es normal, si está en desnutrición o tiene un grado de obesidad 1, 2 o 3. ¿Cuál es el índice de la cintura cadera? Este índice me va a determinar dónde se alberga específicamente este tejido adiposo y la cintura si la va a adquirir en forma androide o en forma ginecoide, también conocida cintura de manzana o cintura en forma de pera. ¿Pero para qué? Únicamente para determinar probabilidad de riesgos cardiovasculares, hiperlipidemias, dislipidemias, enfermedades cardíacas. Únicamente probabilidad si tienen riesgo de presentar enfermedades cardíacas o no. Pasaremos a un tercer apartado, que es la medición de la presión arterial. Hola, ¿qué tal, chicos? Pues continuando con la parte final de medidas antropométricas, vamos a medir en este momento la presión arterial. ¿Qué necesitamos conocer? Bueno, pues necesitamos un estetoscopio. Este puede ser de una campana, de 2 campanas o simplemente que tenga un diafragma. Tenemos las olivas, ¿sí? Que estos van directamente a nuestros oídos. Es importante de que cuando utilicemos este estetoscopio visualicen la posición de estas olivas. Estas olivas deben de ir hacia afuera para que el sonido pueda entrar en el conducto auditivo. Si tú lo haces al revés, pues se va a perder el sonido y es cuando nos dicen, es que no escucho nada. Vamos a tener nuestro estetoscopio, vamos a tener nuestro manómetro, ¿sí? El cual pues, va a estar constituido por una perilla, lo que es el medidor de la presión, ¿sí? Y lo que es el brazalete.
Este brazalete hay de distintos tamaños, ¿sí? Puede ser más largo, puede ser más corto. ¿Para qué? Pues hay ocasiones en que estos brazaletes no alcanzan a pasar a un abrazo de una persona obesa. ¿Sí? Y este brazalete pues no es el adecuado, necesito uno más largo. ¿Qué pasa si yo no tengo un brazalete para medir la presión arterial de una persona obesa? Pues este mismo brazalete lo puedo colocar para medir la presión arterial, pero de una parte radial. Lo ideal es medirlo en la parte braquial, ¿sí? Entonces, no debe de haber problemas. Si yo tengo esto, pues este me va a servir, este brazalete me va a servir. Importancia del brazalete, que cubra 2/3 partes o 2/3 de lo que es mi brazo. Que me queden 2 dedos libres y cuando yo haga el proceso de agarrado, que puedan entrar también 2 dedos. Para ello, pues en ocasiones nuestros pacientes se nos empiezan a poner nerviosos. No es el caso de Frank, es el caso real. Él está tranquilo, pero es importante considerar, primero, que las extremidades inferiores las tenga sobre un soporte, haciendo un ángulo de 90 grados. Entonces, lo podemos colocar ahí, no cruzado. Es decir, en algún momento un paciente llega y nos cruza lo que es las extremidades inferiores, hay que solicitar que les cruce para que no haya un cambio de presión constante. Solicitarlo, perfecto. Puedo elegir extremidad superior derecha o extremidad superior izquierda, cual sea, según la posición que a mí me ayuda a maniobrar. Número 2. La extremidad superior derecha que yo elegí, le puedo decir, ponga su mano como si fuera a pedir limosna. Ahí está. Hay quienes nos dicen, la mano tiene que ir en forma de pronación, o sea, así como la acaba de poner, pronación. ¿Sí? No debe de haber ningún efecto, pronación. ¿Sale? Previamente, es una metodología no invasiva, no hago daño, no hago de manera invasiva, pero sí le tengo que decir que esté relajado, que esté tranquilo y características importantes. Uno, que no tenga necesidad de ir a hacer un proceso de micción, es decir, que su vejiga no esté llena. Es importante decirlo, porque este acúmulo de líquidos en la vejiga cambia lo que es la presión. Entonces es importante, ¿tiene ganas de orinar? Bueno, le podemos preguntar, ¿ha consumido alguna sustancia que tenga cafeína o consumió café? No. Ok. Decirle, ¿fumó antes de venir aquí conmigo? No. ¿Alguna sustancia que nosotros llamamos prohibidas, tipo THC, algún acelerador cardíaco, alguna bebida energetizante? ¿Consumió alguna de estas bebidas? Bueno, entonces son medidas o preguntas de control, ¿sí? Si en algún momento, ¿sabe qué? Me tomé un café. Bueno, tomar en consideración que esa medida que nos dé la presión arterial, pues nos va a generar un cambio, una modificación. Para ello, pues vamos a iniciar. Me voy a colocar primeramente lo que es mi estetoscopio. Yo tengo un diafragma, la amplitud para escuchar los sonidos de Konopov, ¿sí? Sonidos de Konopov son 5 sonidos, verdaderamente son 5. Los que yo voy a determinar en este momento son 2. Uno que escucho y otro que ya no escucho. Y ahí proviene la sístole y la diástole. La presión sistólica y la presión diastólica. ¿De acuerdo? Cuando escucho un sonido y cuando no escucho es otro sonido, dejé de escuchar, es el quinto sonido. El primero, el que sí escucho, y el que no escucho, el quinto sonido. Oiga, y los otros 3, pues son intermedios. ¿Sí? Se requiere un estetoscopio más específico, un desarrollo auditivo más detallado. El sonido debe estar más agudo, más específico.
¿Sale? Entonces, pues voy a iniciar. Voy a colocar lo que es mi brazalete. Este brazalete en ocasiones ya nos indica de manera didáctica que en esta flechita debe de estar lo que es nuestra arteria. Entonces, yo voy a decir 2 dedos, ¿sí? Por la parte de arriba, y estas mangueritas que también se llaman mangos, ¿sí? Pues voy a colocarlos de un lado que no me genere alguna, que no me estorbe, en pocas palabras. Y voy a apretar, ¿sí? Voy a hacer el apretado. Listo. ¿Sí? Voy a decirle, colóquelo como si fuera a pedir limosna. Listo, ahí está, a la altura. Debe de tener una altura. Yo lo puedo recorrer un poquito más y que haya una altura a nuestro corazón. Ahora, yo tengo una pera. ¿Sí? Esta pera o perilla, que es la pera y la perilla, pues es la que me ayuda a cerrar o abrir. Hay ocasiones en que yo esta perilla la tengo abierta y comienzo a bombear para aumentar la presión y no hay un proceso de llenado. ¿Por qué? Porque la perilla está abierta. Lo ideal es que yo la cierre. 2. Mi manómetro pues debe de estar a una altura donde yo la pueda ver. ¿Sí? Hay ocasiones en que estos traen un ganchito que se puede colocar aquí. En este caso no la tenemos, pero pues yo la voy a considerar con ayuda de mi mano izquierda. Me coloco mi estetoscopio, ¿sí? Las olivas que vayan hacia afuera. Y la primera parte que vamos a iniciar nosotros, pues vamos a medir una presión arterial o una presión llamada presión palpatoria, perdón, una presión palpatoria, que es en la parte radial, ¿sí? Para ello, pues yo voy a colocarme mi estetoscopio, ¿sí? Voy a tomar lo que es el pulso. Y voy a empezar a llenar. Yo voy a empezar a sentir el pulso. Yo lo empiezo a sentir y llegará a una parte donde yo ya no lo siento. Ahí yo ya no lo sentí. ¿Qué es lo que pasa? Pues voy a ver dónde ya no lo siento y voy a subir 20 milímetros de mercurio más arriba. Yo estoy en 110. Voy a subir 20 milímetros de mercurio más. Subo. Voy a abrir lo que es la perilla y voy a descargar la presión. Yo no escucho nada. Donde yo escuche un sonido, donde yo haya escuchado ese sonido, ¿sí? Me determina la presión arterial sistólica, que es la que me determina la presión palpatoria, ¿sí? Es decir, ¿qué valor me dio en lo que es mi manómetro? Me dio un valor de 110 milímetros de mercurio. Si analizas lo que se te dio en la parte introductoria de la práctica, pues es una presión muy buena, 110. ¿Sí? Está dentro de un rango. ¿Sí? Ahora, voy a hacer la presión ahora llamada auscultatoria, una presión llamada auscultatoria o la presión que nosotros conocemos. ¿Qué voy a hacer aquí? Pues con mi diafragma voy a ubicar lo que es la arteria o el pulso. Mi perilla la voy a cerrar, mi manómetro a la vista y voy a empezar a llenar. Yo sé que la presión sistólica la tenía en 110. Voy a subir de nuevo hasta 130, 140 milímetros de mercurio. Yo ahí no escucho nada. No escucho nada. Voy a abrir
para medir lo que es la primera presión, donde yo escuche yo ahí empiezo a escuchar y vuelvo a bajar y llegará un momento en el que ya no escuche nada. Ese segundo movimiento donde yo ya no escuché nada se llama presión diastólica. ¿Sí? Entonces, ¿qué valores me dio? La presión sistólica me dio de un valor de 110 milímetros de mercurio, y la segunda presión donde yo ya no escuché nada, que es la presión diastólica, me dio un valor de 80 milímetros de mercurio. ¿Cuál sería su presión? De 110 sobre 80 milímetros de mercurio. ¿Sí? Entonces, esto es como me va a determinar lo que es la presión como tal. Si tienes en casa los instrumentos adecuados, pues es como realiza esta metodología, haz prueba y error, conoce tus instrumentos. ¿Qué necesitamos ahora para cerrar? Pues simplemente quitar lo que es el brazalete y con esto realizamos la presión arterial. Como siempre, que tengas un excelente día. Agradezco a Frank por la estancia aquí en nuestro laboratorio. Agradezco a Oscar por estarnos aquí apoyando en la parte de la grabación, y a todo el personal que tenemos aquí. Aprovecha lo que tenemos. Que tengas un excelente día, y con esto culminamos la práctica.